vamos a dar inicio a la tercera charla, la cual será impartida por el doctor Eduardo Vadillo, que se titula La migración y función del neutrófilo, implicaciones en la biología de tumores sólidos. Muchísimas gracias, doctor, por su participación y me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Eduardo para que conozcan un poco de su trabajo y su trayectoria. El doctor Eduardo Vadillo realizó sus estudios de maestría y doctorado en el laboratorio de linfopoiesis de la doctora Rosana Pelayo del 2018 al 2015. Después el doctor realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Biomedicina Molecular en el CIMESTAP Zacatenco, en el laboratorio del doctor Michael, que fue nuestro ponente anterior, en el cual estudió los patrones de migración de leucocitos normales y leucemias. Realizó una segunda estancia postdoctoral en la Universidad en Alemania, en el laboratorio de adición leucocitaria, con el doctor Alexander Sarbok, en donde profundizó en los mecanismos involucrados en la diapédesis de neutrófilos. Actualmente, el doctor está adscrito a la Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Oncológicas en el Laboratorio de Migración y Metástasis. Sus objetivos científicos están enfocados en estudiar el papel de los neutrófilos en la progresión tumoral de distintos tumores sólidos, y además el doctor actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Así es que muchísimas gracias, doctor, por su participación y los dejo con el doctor para escucharlo. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Gladys, por esa tan bonita presentación. Hoy les voy a platicar acerca de dos tópicos en específico. Uno es de cómo se ha venido haciendo la transición en mi carrera de lo que hice en Alemania, un poco hablando también acerca de neutrófilos y algunas moléculas que tienen que ver con su participación en la diapédesis. Y hablaré también en la segunda parte de lo que estamos haciendo actualmente en el laboratorio respecto a cáncer y neutrófilos. Particularmente hablaré hoy de cáncer de colon. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzaré. Ahí está. Bien, sabemos que los neutrófilos están siendo producidos a través de un proceso que se llama hematopoiesis, o específicamente para neutrófilos la granulopoiesis, y esto se da durante toda la vida de un individuo. Las células de la sangre, las más primitivas, las células troncales hematopoyéticas, producen a estos neutrófilos en la médula ósea, y estos intravasan a la sangre periférica para patrullar por todo nuestro cuerpo, sitios en donde pudieran haber infecciones como por bacterias, virus, hongos o parásitos que pueden causar infecciones, ¿no? Estos neutrófilos y junto con los macrófagos, de manera casi constante durante nuestras vidas, van a bloquear el proceso infeccioso en condiciones basales. Sin embargo, cuando uno de estos microorganismos puede sobrepasar las barreras inmunes primarias, y las células troncales hematopoyéticas pueden reconocer tanto quimiosinas como ligandos de bacterias que pueden estar siendo producidos debido a este proceso infeccioso, y estas van a responder ¿cómo? Con la producción de esos neutrófilos que van a intravasar a la sangre periférica, van a viajar por la misma hacia el sitio de daño y van a combatir a esa infección. Como ha mencionado Michael en la ponencia pasada, cuando se sobrepasan los mecanismos inmunes y cuando existe una sobreactivación de estos neutrófilos, entonces puede venir un proceso séptico que puede dañar a los órganos, como lo ha mencionado antes, ¿no? Entonces, estas células reconocen a los diferentes ligandos de virus, bacterias, hongos y parásitos a través de algunos receptores entre los que se encuentran los receptores tipo TOL. Existen algunos receptores de membrana, como son el 1, 2, 6, el 4, el 5 y el 10, pero también existen otros intracelulares como el TLR3, 7, 8 y 9, que reconocen material genético de virus. Los extracelulares reconocen, por ejemplo, el lipopolisacárido en el caso del TLR4 y otros componentes de bacterias gram positivas, como por ejemplo los TLR1 y el TLR2. No vamos a ir por toda esta cascada de señalización, lo único que quiero decir es que las citocinas proinflamatorias que se producen, esas tormentas de citocinas, se van a producir por la ligación de estos o el reconocimiento de estos receptores cuando reconocen sus ligandos, pero también activan señales de supervivencia o señales
que van a inducir la producción de interferón en el caso de los ligandos intracelulares, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio mediado por estos ligandos de bacterias o virus y aunado a la producción masiva de citocinas y proinflamatorias, esos neutrófilos, como vieron previamente en la ponencia pasada, van a seguir una cascada que se llama la cascada de diapéresis del neutrófilo, y bueno, no voy a profundizar porque ya lo vieron en la presentación pasada, pero sí lo que quiero decir aquí es que moléculas que son tan esenciales para que estas células se muevan son las integrinas, que pueden transitar en su etapa activa o inactiva, como lo podemos ver aquí, de las integrinas, como el FA1 o MAC1, se sabe que pueden estar en 4 estados distintos de activación. Aquí en el A, ustedes pueden observar que estas moléculas pueden estar dobladas y con la cabeza cerrada. Este es un estado basal en donde no están activas estas moléculas, pero cuando empiezan a recibir las células señales de activación, como por ejemplo por quimiosinas o por otras moléculas, lo que va a pasar es que va a haber toda una maquinaria que se va a activar adentro de la célula que va a inducir la extensión de esa integrina, pero con la cabeza cerrada. Y esto se conoce como la conformación de mediana afinidad de esas integrinas, ¿no? Cuando se reciben señales agudas por parte de la célula con respecto a quimiosinas, entonces, además de extendida, la integrina va a estar activada y eso significa que su cabeza va a estar abierta y con esto permite reconocer con alta afinidad a sus ligandos. Y existe una cuarta del cual no hablaremos hoy, pero la integrina puede estar doblada pero con la cabeza abierta, y esto se habla de que es un mecanismo de regulación cuando una de las células, como por ejemplo un neutrófilo, también expresa moléculas que son ligandos de esta misma y que van a permitir que la célula tenga cierta regulación para adherirse a sus ligandos, ¿no? Particularmente lo que estuve haciendo durante los 2 últimos años en Alemania, del 18 al 20, antes de la pandemia, fue que estuve estudiando, como ustedes vieron previamente que las señales de quimiosinas van a activar a estas integrinas, como ustedes ven aquí. Pero parte de ese proceso depende activamente de unos switches moleculares que se llaman las GTPasas, que bueno, transitan en su estado inactivo. Perdón, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, continúo. Nosotros lo escuchamos bien, doctor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, lo estamos escuchando bien. Ok, alguien Efectivamente, doctor. Creo que alguien prendió por error su micrófono. y me silenciaron. Ok, Sí, por error, perdón. sí. Bueno, no importa. Entonces, les decía que estos switches moleculares, como son las GTPasas, pueden transitar sus estados inactivos cuando son unidos a GDP, y cuando se prenden, digámoslo así, van a estar unidas a GTP. Para que esto suceda, se necesitan factores intercambiadores de nucleótidos, que son los GEPs, que van a promover la unión a GTP y la actividad de estas GTPasas, pero estos switches necesitan apagarse para su funcionamiento correcto, y este apagamiento se hace a través de GAPs, que son GTPase Accelerating Proteins, de ahí viene su nombre, que van a promover que esta GTPasa pase al estado inactivo o con unión a GDP. Y bueno, estas participan, por ejemplo, aquí tenemos a RAC1, que están involucradas en toda una cascada de señalización que tiene que ver últimamente con la activación de estas integrinas y el reconocimiento de ligandos en los endotelios activos. Entonces, lo que yo estuve estudiando en Alemania es cuál es la consecuencia de tener por más tiempo activa a RAC1, que es la que vemos acá, a consecuencia de no tener a su represor natural en neutrófilos, que se llama ARGAP15. Y entonces esto tiene diferentes repercusiones, ¿no? Supongamos que este es un neutrófilo, aquí dice, ¿no? Neutrófilo, ¿no? Y este neutrófilo está recibiendo constantemente señales en la médula ósea, como de quimiosinas como CXL2, que es reconocida por CXR2 en este mismo neutrófilo, y esto va a inducir cierta activación de estas GTPasas. Pero también existen otras señales como CXL12, que es reconocido por CXR4, y también
va a inducir ese tipo de señalización, ¿no? Es bien importante saber que lo que va a mantener al neutrófilo en la médula ósea es la ligación a través de CXR4. Y esto lo que va a inducir es la activación, digamos, constante y balanceada de RAC1, que lo que va a hacer es que BLA4 o BLA4, Very Late Angiotensin, esté reconociendo a su ligando y ese neutrófilo permanezca en la médula ósea. A medida que va madurando ese neutrófilo, va perdiendo gradualmente la expresión de CXR4, pero va ganando la expresión de CXR2, como vemos aquí. Y esto va haciendo que este neutrófilo responda a gradientes de quimiosinas y cuando adquiere la expresión de CXR2, pues ese mismo se va a mover hacia los capilares que están en la médula ósea y en consecuencia este neutrófilo ya maduro, cuando expresa CXR2 de manera plena, puede intravasar a la sangre periférica y entonces ir a diferentes sitios del cuerpo para ejercer su función. Si este circuito de activación y desactivación de RAC no está plenamente regulado, esto tiene bastantes consecuencias, y las consecuencias ahorita las vamos a ver. Michael ya explicó de qué se trata la microscopía intravital. Esto ya no voy a profundizar, sin embargo, podemos cuantificar diferentes parámetros de la cascada de diaperesis a través de esta técnica. Y ya saben que utilizamos para estudiar de manera clásica la extravasación o la diaperesis. Es el modelo clásico, es el premaster. Pero ya lo vieron ustedes con más detalles que no profundizaré mucho, ¿no? Y bueno, Michael también enseñó algunos videos de esto. Aquí podemos también observar en este video cómo las células están haciendo rolling. Hay algunas células que están adheridas, hay algunas células que también ya han extravasado. Y bueno, este es el video de un ratón wild type en que se fue estimulado con TNF-alfa. Y lo que podemos ver después de 3 horas que se ha llevado a cabo este reto estéril, lo que podemos observar, estéril me refiero a que no hay infección, sino que es inflamación a través de TNF-alfa, es que ya hay células que han extravasado, como podemos observar aquí, y el 80% corresponde a neutrófilos. Si lo vemos en este acercamiento, aquí lo podemos observar, ¿no? Incluso aquí se le puede ver su núcleo bilobulado a ese neutrófilo, ¿no? Y todo esto, como habíamos visto previamente, esto se puede cuantificar. Podemos cuantificar desde las etapas más tempranas hasta las etapas más tardías que les mostraré previamente. Aquí quiero destacar que RAC1 y su activación y desactivación no participa en las etapas muy tempranas de la diabetes. Esto es en el rolling, es por eso que aquí no observamos ninguna diferencia, como podemos observar aquí. El rolling lento depende de moléculas de la señalización a través de una molécula como es PSGL1. Vemos que en estos ratones, cuando hay deficiencia de ARGAP15, pues no hay diferencias en este fenotipo. Pero las diferencias en cuanto a, o la consecuencia de no tener a ARGAP15 viene más tardía en la cascada de extravasación, ¿no? Aquí les muestro un ejemplo de cómo los leucocitos, cómo esos neutrófilos hacen rodamiento lento. Estos son de un wild type. Fíjense cómo estos están rodando a razón de menos de 3 micras por segundo, mientras que hay otros que van un poco más rápido, como podemos observar aquí. Y esto también depende de cascadas específicas de señalización, que bueno, ahorita no las voy a tocar, ¿no? Entonces, si bien recordemos que las integrinas tienen que transitar por diferentes estadios de activación o diferentes conformaciones, y bueno, más tardío en la cascada de extravasación se necesita que la integrina esté con su alta afinidad y extendida, ¿no? Es como la vemos aquí en C. Sin embargo, lo que observamos más tardío en la cascada de extravasación es que habían algunas deficiencias en adherencia y en transmigración de estas células. Como vemos aquí en esta fotografía representativa, en comparación con el wild type, pues hay menos células en el knockout, ¿no? Pero no sabíamos a qué se debía esto. Entonces, un ensayo clásico que se hace en vivo es el arresto inducido por quimiosinas in vivo. Ahorita veremos un ejemplo más concreto de esto. Y lo primero que pudimos observar fue lo siguiente. Nuestros controles nos decían que este control, cuando no tienes a la GTPase RAC, es que si no tienes la actividad de RAC, básicamente las células no se pueden adherir.
Los neutrófilos no se adhieren o se adhieren pobremente y después se sueltan. Porque RAC le da una fuerza a esa integrina para poder pegarse al endotelio activado, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en un ratón wild type? Esta es una dinámica normal en la flecha, en la raya azul. Lo que podemos observar es que llegas más o menos a 500 células adheridas por milímetro cuadrado y gradualmente vas disminuyendo. Este ensayo es para ver cómo están funcionando las integrinas en vivo. Sin embargo, en el knockout, es decir, cuando no tienes al represor o sea, no tienes a quien apague este switch molecular, lo que sucede es que en las primeras etapas de la adhesión no pasa nada, pero después la consecuencia de no tener activo, de no poder apagar a ese switch, lo que pasa es que las células se van a quedar por más tiempo pegadas al endotelio in vivo. Entonces, esto tiene dos consecuencias, ¿no? De 0 a 5 minutos, la integrina responsable de mantener adherido al endotelio a los neutrófilos es el FA1 o CD11A, que es lo mismo. Después hay un cambio en la priorización, digamos así, de la integrina que se necesita. Y la integrina que es responsable de la adhesión después de 5 minutos es MAC1 o CD11B, que es indispensable para hacer arrastre o crawling, es decir, para que el neutrófilo busque el sitio necesario donde va a hacer la extravasación. Entonces, algo también importante que no les he mencionado es, si recuerdan ustedes que era necesario este apagado y prendido de este switch molecular para que la célula intravasara a la sangre periférica, lo que pudimos observar específicamente también es que la deficiencia o el no tener el mecanismo necesario para apagar esa GTPasa, lo que hace es que las células no puedan salir eficientemente de médula ósea. Y esto se vio reflejado porque en condiciones basales, cuando haces una biometría hemática de estos ratones, puedes observar alrededor del 50% menos neutrófilos en sangre periférica, ¿no? Entonces, cuando tú ya das un reto agudo por quimiosinas, lo que observa uno es que existe movilización masiva de la médula ósea hacia la sangre periférica de esos neutrófilos. Entonces, vean ustedes las consecuencias de el no poder apagar eficientemente tan solo una GTPase en sangre periférica, en médula ósea, va a hacer que se tenga alrededor del 50% menos de neutrófilos en sangre periférica, ¿no? Pero bueno, esto era solo parte del fenotipo que estábamos observando en los ratones, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya saben, ¿no? La primera parte de la cascada de diapedesis no estaba activada. De hecho, eso nosotros lo corroboramos por unos ensayos que hacemos en el laboratorio que se llaman los ensayos por arresto, los ensayos de cámaras de flujo in vitro. Entonces, lo que hicimos nosotros fue generar un knockdown de ARGAT15 en unas líneas celulares que se llama HL60 y todas estas formas de las integrinas, estas conformaciones las podemos detectar con anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que hace, ¿no? Si tú quieres detectar que existe esta conformación o esta conformación, lo que haces es impregnar estas cámaras de flujo con anticuerpos que reconozcan específicamente estas integrinas o esta conformación de las integrinas y uno cuantifica cómo las células se están moviendo, ¿no? Miren, ustedes, por ejemplo, aquí, cuando pones el anticuerpo que reconoce específicamente a LFA1 en su conformación activa, pues vemos un montón o muchas células aquí que están pegadas, ¿no? En comparación del control en donde vemos menos células, ¿no? Por ejemplo, contamos células individuales, acá hay una, quizás 2 células pegadas y aquí hay muchas más células pegadas, ¿no? Entonces simplemente se cuantifican células pegadas o adheridas por campo de visión, ¿no? Entonces vimos que efectivamente que esta molécula que apaga a RAC1 no esté presente, no contribuye en la adhesión inicial de esas células. Sin embargo, en etapas tardías, como el ensayo por arresto de quimiosina sugería, ahí sí que hay diferencias. Y entonces lo que pudimos observar primeramente para la integrina MAC1 fue que podíamos detectar la conformación, que las células estaban
siendo reconocidas cuando se impregnaban las cámaras de flujo con un anticuerpo que reconoce la alta afinidad de MAC1. Y si ustedes observan aquí, células control se adhieren eficientemente. Sin embargo, hay muchas más células adheridas cuando porque el anticuerpo está reconociendo a la forma de MAC1 activa, como ustedes pueden observar aquí. ¿Esto qué significa? Significa que MAC1 va a tener mayor afinidad por sus ligandos. Es decir, que la consecuencia de que no podamos apagar eficientemente a RAC, lo que va a hacer es que va a mantener a MAC1 por más tiempo activo y esto va a hacer que tenga mayor afinidad por sus ligandos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se traduce esto fisiológicamente? Para esto nosotros hicimos un ensayo in vivo de crawling. Entonces, el video que les voy a enseñar a continuación es un video de 1 hora, pero que lo hice a 10 segundos para que ustedes vean el movimiento de estas células, ¿no? Y entonces, lo que podemos observar aquí es que arriba en el wild type, este es un video de 1 hora, vean ustedes, presten atención a cada una de las células verde, y esto es, fíjense cómo se están moviendo las células, fíjense qué tan rápido se mueven. Este es un acercamiento, fíjense ustedes aquí, cómo esta célula está haciendo ese crawling para después hacer la extravasación. Lo voy a poner otra vez, fíjense ustedes. Pero ¿cuál es la consecuencia de no poder apagar eficientemente a RAC y que la integrina MAC1 esté prendida por más tiempo? Fíjense ustedes en el movimiento de las células que están pegadas aquí o que están adheridas, ¿no? Fíjense, el crawling es mucho más lento, como si ustedes lo pueden observar aquí. Estas células hacen un crawling más lento y no pueden polarizarse. A polarización me refiero a que la célula va a tener un frente, un leading edge, un urópodo, pues ese tampoco se forma eficientemente. Y eso lo podemos observar cuando cuantificamos estos datos. Por supuesto, el porcentaje de células que hacen crawling o arrastre es el mismo. Eso no es ningún problema. El problema es en su función o en su migración. Lo que podemos observar es que la distancia que migra esa célula es, es menor y por supuesto la velocidad cuantificada a razón de micras por minuto, pues es también deficiente. Si ustedes lo quieren hacer una analogía, es como si te pusieras un grillete en una pierna y quisieras caminar. Eso va a hacer que ese grillete va a hacer que seas mucho más lento en comparación con una persona que no lo tiene, ¿no? Es más o menos lo que está sucediendo cuando no puedes apagar eficientemente a MAC1 a consecuencia de que no puedes apagar eficientemente al switch molecular RAC1. Ustedes pueden observar que la célula, cuando haces un cociente de largo y ancho, un length-width ratio, si lo haces para células wild type en comparación con knockout de este apagador, vemos que la célula no puede polarizarse eficientemente y el arco del urópodo, como ustedes pueden observar aquí, este es el urópodo del wild type, es largo, pero el del knockout es mucho más corto. Recordemos que el urópodo se clusteriza MAC1 en el urópodo y esto le ayuda a la célula a tomar dirección cuando está migrando, ¿no? Entonces, quisimos saber qué es lo que sucedía. Este es solamente un ejemplo de la cascada de señalización, cómo transita RAC en su estadio activo e inactivo. Entonces, cuando RAC está activo, tiene consecuencias y va a activar a PAC, va a activar a LIMP, va a bloquear a cofilina y esto tiene que ver con movimiento celular. Y hay otras cascadas de señalización que están involucradas, como ERK o como P38 en algunos casos, ¿no? Todo esto tiene que ver con movimiento y lo que pudimos observar en el ratón knockout, nos dice cuando RAC1 puede quedarse activo por más tiempo. De hecho, aquí lo podemos observar a 2.5 minutos, podemos observar que hay una activación en los wild type, pero que esta activación es mayor cuando no existe el apagador natural de esta molécula, ¿no? Esto es obvio pensarlo, pero esto tiene repercusiones. Por ejemplo, la fosforilación de AKT, como se pueden observar de entrada, al no haber un estímulo por timosinas, es mayor. Es decir, si RAC está activo constitutivamente, ¿no? Y lo que podemos observar aquí es que pues también en consecuencia AKT está más activo. Fíjense ustedes,
MAP sinasas P42-44 también está activo de manera normal y hay más activación a consecuencia de un reto por quimiosinas, y P38 también se encuentra más activo, ¿no? P38 participa en crawling, de hecho es fundamental para hacer crawling, y entonces pues es natural pensar que el crawling va a estar afectado, como pudimos observar previamente, ¿no? Entonces, solo para profundizar un poquito más en los mecanismos, bloqueamos con inhibidores el SB203580 AKT P38, y lo que pudimos observar es que en efecto la función de MAC disminuía, ¿no? Como podemos observar aquí en estos ensayos de una fibrinógeno por citometría de flujo. Y bueno, lo que sí pudimos observar es que, y de manera bien importante, es que ARGAP15 participaba exclusivamente en la función de MAC1, pero no así de LFA1, ¿no? Y esto ya lo habíamos corroborado previamente porque en las etapas de adhesión primaria, digamos así, en la diapedesis, pues no veíamos ningún efecto. Para cerrar el trabajo, la migración hacia riñón es dependiente de MAC1, así como para otros tejidos, pero específicamente para MAC1 es el riñón. Y entonces lo que hicimos fue hacer un modelo de isquemia-reperfusión en donde básicamente uno expone el riñón y bloquea el flujo sanguíneo durante media hora para después liberarlo, y esto va a generar un daño al riñón. En los daños renales, como ustedes saben, podemos cuantificarlos en orina, y se utilizan estas jaulas metabólicas en donde el ratón vive aquí arriba, vive por unos 2 días. De hecho, estos ratones tienen un fenotipo bastante dañado, tanto por la cirugía como por pues el daño que se le hizo al riñón. Y entonces se colecta orina aquí y después podemos cuantificar orina, ¿no? Recuerden que el daño a diferentes tejidos está dado predominantemente por la presencia del neutrófilo activado en estos tejidos. Y entonces lo que pudimos observar en estos modelos es que la creatinina, como podemos observar aquí, pues se encuentra aumentada en daño renal, pero en el ARGAP knockout, como hay menos neutrófilos en este riñón, pues hay menos daño renal, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Y aquí podemos observar la cuantificación. Existen en efecto menos neutrófilos en estos riñones a consecuencia de que esos neutrófilos no pueden migrar eficientemente a ese riñón, ¿no? Entonces, las consecuencias de que no podamos apagar eficientemente a RAC1 va a derivar en que MAC1, la integrina MAC1, esté por más tiempo prendida, ¿no? Y esto se traduce en lo siguiente: cuando tenemos, por ejemplo, un reto por CXL1, PIREX1, que va a ser el activador de esta GTPasa, va a activar a RAC1, pero la consecuencia de no poder apagar eficientemente a RAC va a derivar en que MAC1 va a estar por más tiempo activo, y esto se va a traducir en mayor producción de especies reactivas de oxígeno, mayor fagocitosis, eso no lo vimos ahorita, pero va a haber mayor quimiotaxis, migración, diapedesis, crawling, y defectos en la adhesión, en el reforzamiento de la adhesión. Y esto va a contribuir en que pues la función en cuanto a migración de ese neutrófilo va a estar bloqueada, ¿no? Entonces, esto fue lo que hicimos de manera básica hasta ahorita, y ahora voy a pasar a lo que estamos haciendo realmente en el hospital. En el hospital de oncología estamos básicamente enfocados en tumores sólidos. Mi laboratorio fue fundado en 2020, así cuando empezó la pandemia lo fundamos, y aquí estamos empezando a trabajar. Y bueno, nuestro laboratorio está enfocado en el papel de los neutrófilos en la producción de distintos tipos de tumores sólidos. Hemos empezado a estudiar cáncer colorectal con bueno, un gran equipo de médicos y de estudiantes y algunos investigadores que se están gradualmente sumando a esto, pero no solamente hacemos esto, también estudiamos células tumorales circulantes, neutrófilos en el contexto de resistencia a tratamientos, granulopoiesis en cáncer, y también estamos estudiando migración de neutrófilos en el contexto del cáncer, y también los mecanismos que las células tumorales circulantes, es decir, las que forman, las que viajan para formar las metástasis, qué mecanismos están utilizando para ejercer este tipo de procesos, ¿no? Entonces,
Aquí vamos a empezar a hablar un poco de cáncer. Esta es la segunda parte de mi charla. Y quiero decirles que el cáncer colorectal es uno de los cánceres con mayor incidencia en la población mundial. A nivel mundial ocupa entre el tercer y cuarto tipo de cáncer con mayor incidencia. Y bueno, la mortalidad de este cáncer también es alta. Es alrededor del tercer cáncer con más mortalidad. Y esto no es la excepción en México. Estas son estadísticas de Globocam del 2020 y lo que podemos observar es que el cáncer colorectal en México es la tercera causa es el tercer cáncer más incidente y podemos observar que solo está atrás de próstata o mama, después sigue colorectal, ¿no? Aquí quiero hacer hincapié en algunos aspectos. Este es un tipo de cáncer que puede ser prevenido. Tenemos que hacernos chequeos después de los 45 años, esto los médicos lo dicen acá, tenemos que buscarla por distintas técnicas, si existen los marcadores tumorales, o sea, alguna colonoscopía, sobre todo si se tienen antecedentes de esta enfermedad, y bueno, factores como el ejercitarse, siempre tener una dieta rica en fibras, baja en alcohol y el tabaquismo son factores que contribuyen a la aparición de esta enfermedad, particularmente hablando con los médicos aquí. Y es un mensaje que ojalá se lleven a casa, es que el alto consumo de carnes rojas está asociado a cáncer de colon, el consumo excesivo de embutidos como salchichas, jamones también pasa, incluso las aflatoxinas que contienen, por ejemplo, los cacahuates japoneses, eso también es un condicionante. Entonces, pues nada, se trata todo de un equilibrio y tendríamos que llevar una dieta un poco más saludable porque, como dijo Michael también, pues mucho McDonald's, mucho Burger King, que nos encanta, pues también todo este tipo de alimentos ultraprocesados contribuyen a este tipo de problemas, ¿sí? Bueno, el cáncer proviene de se genera en una mucosa normal y esa mucosa va a tener en algunas células una tasa hiperproliferativa que van a formar pólipos adenomatosos, que estos mismos van a derivar a cánceres en estadio 1, 2 o hasta 3 y 4, con la consecuencia de que algunas clonas durante la evolución de este cáncer van a adquirir características migratorias, pero como ustedes lo saben, no tengo que convencerlos de eso, pues un cáncer no es solamente una masa de células tumorales que está creciendo con desmesura, ¿no? Sino que está acompañado de un microambiente que no solamente son células epiteliales, células endoteliales, sino que el sistema inmune, por supuesto, que está contribuyendo al desarrollo de este tipo de cánceres, ¿no? En general podemos decir que en las etapas tempranas el sistema inmune está encendido, es antitumoral y está tratando de controlar este cáncer, pero llega un momento en que el sistema inmune finalmente pierde, es rebasado y entonces el cáncer va a tomar a un individuo como no solamente una bola que te crece, sino que es una enfermedad realmente sistémica. Entonces, en esto existen diferentes tipos de células que han sido descritas, pero en lo que nos estamos enfocando ahora es en los neutrófilos, ¿no? Y que recientemente se han descrito que así como los macrófagos tan famosos M1 y M2, también hay neutrófilos que son N1 y N2. N1 es considerado como un neutrófilo antitumoral y un N2 es un neutrófilo protumoral, ¿no? Entonces, supongamos que este es un tumor y ese tumor va a secretar un montón, muchas quimiosinas, como CXL1, CXL2, GNSCF, y esto va a reclutar o atraer a esos neutrófilos que están en sangre periférica para que interactúen con este tumor, ¿no? Y hay una serie de interacciones que aún empezamos a conocer, como ustedes pueden observar aquí, y se sabe que algunos de estos algunos de estos neutrófilos van a llegar a estos sitios a través de utilizar a la integrina CD11-BCD18, que es MAC1, como les había mencionado previamente. Y esto puede empezar, por ejemplo, como lo que decía Michael Schnorr en la presentación pasada, en el contexto de colitis inflamatoria. De hecho, se sabe que esa inflamación excesiva en este contexto es un condicionante para que aparezca el cáncer colorectal. Aquí cabe destacar
que existen esos microabscesos, como decía Michael, que también los podemos ver en cáncer y les mostraré un poco acerca de eso. Solo retomando esta diapositiva del principio, MAC1 es la molécula que estos neutrófilos utilizan para hacer migración transepitelial y llegar a diferentes nichos específicos en los cánceres, ¿no? Y bueno, lo que podemos observar es que el neutrófilo, esta es una diapositiva que ha sido tomada de distintos tipos de modelos, de ratón principalmente, en modelos aislados de ratón, y sabemos que el neutrófilo puede ser reclutado a través de la secreción de los tumores de estas quimiosinas que les había mencionado previamente, pero este neutrófilo ya en el tumor puede ser educado para que produzca y suelte al medio factores que van a, como las metaloproteasas 8 y 9, algunas otras enzimas, que van a ayudar a que el tumor haga invasión hacia otros tejidos, ¿no? Eso es bien importante porque parecería que entonces el neutrófilo está contribuyendo a la metástasis, ¿no? Puede interactuar y puede bloquear la función de células citotóxicas, como ustedes pueden observar aquí, y también puede contribuir a través de la liberación de moléculas, Pues yo fue lo que dije de moléculas como metaloproteasas, puede contribuir a la angiogénesis, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos en cortes histológicos? Lo que podemos observar es que se forman estas digamos, criptas ya que son cáncer, pero fíjense ustedes cómo se forman estos microabscesos o son como nidos, como podemos observar aquí. Y si lo observamos más de cerca, pues esto está básicamente lleno de células mieloides, aunque este componente es mixto, no nada más exclusivamente son células como eosinófilos o como neutrófilos, ¿no? Lo que creemos en nuestro laboratorio es que un cáncer, a medida que si uno se mueve del centro hacia la periferia, el componente tumoral es distinto. Sabemos que, bueno, estas células, cuando no tienen un componente migratorio, casi no están interactuando con las células de la respuesta inmune, pero cuando han adquirido de manera gradual una capacidad migratoria, es cuando esas células de la respuesta inmune están presentes ahí, ¿no? Y creemos en nuestro laboratorio que esos neutrófilos participan en la invasividad de estas células. Por un lado, el neutrófilo, aunque es antitumoral, es decir, que va a combatir a ese tumor, lo que puede estar pasando y que es una de las hipótesis clave en nuestro trabajo, es que esos neutrófilos dentro de esos nidos van a destruir a estas glándulas que son de cáncer y van a contribuir a la diseminación de estas células. Este es un fenómeno altamente estudiado en la actualidad que se llama tumor budding, que es la hipersegmentación del margen invasivo de estos tumores, ¿no? Y esto contribuye definitivamente a la progresión de la enfermedad, porque estas células individuales o estos cúmulos que están aquí, cuando llegan a estar en contacto con un vaso sanguíneo, entonces pueden migrar a través de la sangre, hacen una intravasación, pueden migrar de forma sencilla o en forma de clústeres o de racimos. Estos racimos tienen mayor capacidad de generar metástasis, lo podemos observar aquí, pero esas células, tanto ya sea los racimos como las células individuales, ya que hacen la extravasación a diferentes tejidos, pueden permanecer ahí dormidas hasta que se adaptan plenamente al órgano donde están y entonces pueden generar lesiones clínicamente detectables, ¿no? Si lo vemos de otra forma, esa es la microfotografía que les había enseñado previamente, en donde este es el cáncer primario, pero si vemos una metástasis de hígado, podemos observar al corte histológico que estas criptas de cáncer, como estos microabscesos, donde podemos observar también estas células mieloides, pues podemos observar que estamos recapitulando en el hígado la misma lesión primaria, ¿no? Entonces esto nos dice que pues, estas células están llegando y que también están interactuando en la metástasis con este componente mieloide que está aquí, ¿no? Sin embargo, pues queremos saber de qué es lo que se trata, queremos saber por qué están esos neutrófilos ahí, ¿no? Entonces, para abordar este tipo de preguntas, ¿qué es lo que está haciendo el neutrófilo en las diferentes lesiones, tanto primarias como en las metastásicas? Lo primero que hemos hecho es tratar de evidenciar qué es lo que está produciendo el tumor,
qué está atrayendo a estas células y si en verdad las está atrayendo a través de quimiosinas o a través de distintos factores. Lo que podemos observar es que cuando hacemos un análisis informático de las quimiosinas que predominantemente atraen a los neutrófilos, lo que podemos observar aquí en rojo es que básicamente muchos de estos tumores de adenocarcinomas están produciendo las quimiosinas o los transcritos que codifican a las quimiosinas que son necesarias para atraer a esos neutrófilos. De hecho, en comparación con lo normal, con el tejido normal, pues podemos observar que esto casi no ocurre. Y de hecho esto lo hemos validado por dos técnicas, por dos estrategias distintas, y lo que podemos observar es que efectivamente CXL1, CXL2, CXL8, GDF15, CXL5, CXL3, CXL5 están aumentadas en cuanto al número de transcritos en el tumor, lo cual es un indicador de que estas proteínas se están produciendo activamente por esos tumores para atraer a esos neutrófilos. De hecho, esto lo hemos hecho en colaboración con el grupo de Daniel Marrero, aquí mismo en el Hospital de Especialidades, en el Centro Médico, y lo que hemos observado recientemente es que también hemos hecho análisis bioinformático de esos tumores, y lo que podemos observar es que estamos estudiando cuál es el componente inmune de esos tumores. Entonces, lo que podemos observar es que si bien hay células bastante representadas como los linfocitos B o como las células T citotóxicas, también existen en menor medida algunas otras, como por ejemplo están las células mieloides o esos neutrófilos. Aquí podemos observar cómo podemos distinguir a través del análisis de alrededor de 200 muestras la dispersión o cuál es el componente el componente inmune de estos tumores. Esto lo hemos hecho a través de un análisis de deconvolución, y en donde me quiero centrar es en esta gráfica en donde hemos ejemplificado a las células mieloides. Como ustedes pueden observar, aquí del total del componente inmune de esos tumores, de las células inmunes, de los neutrófilos representaría alrededor del 10%, como pueden observar aquí. Y eso, a medida que avanza o que evolucionan los tumores, podemos observar que esta barra en rojo, que la cantidad de neutrófilos va aumentando conforme la enfermedad progresa. Sin embargo, no conocemos la naturaleza hasta ahora de esos neutrófilos, y eso es lo que estamos enfocados en el laboratorio. Estos son cortes histológicos ya de nuestros pacientes de aquí del hospital, y podemos observar, tal como decía Michael en la presentación pasada, que hay células de la respuesta inmune en la lámina propia, por ejemplo, de tejido sano adyacente. Pero podemos observar que en esos microabscesos de cáncer de colon podemos ver que existe un gran componente inmune dentro de esos mismos. Recuerden que esto puede ser agua. Y bueno, estamos enfocados en saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? De hecho, previamente se ha reportado que esas células mieloides en cáncer colorectal pueden interactuar tanto en el centro del tumor como en el margen invasivo con células tumorales, pero también con células estromales. Entonces, esas interacciones finas es lo que estamos estableciendo, es las que estamos estudiando, ese establecimiento de estas interacciones son las que estamos estudiando también en el laboratorio, en colaboración con otros investigadores de nuestra misma unidad de investigación. Nosotros queremos saber cuál es el fenotipo de esos neutrófilos en los diferentes sitios o en los diferentes estratos tumorales, ¿no? Para eso, recientemente Thomas Laska ya ha publicado in vitro que es posible hacer la distinción entre N1 y N2, podemos inducir su fenotipo, y lo que podemos, esto es en humanos, y podemos observar cómo CD50, ICAM1, CD95, CD182 están involucrados cuando están expresados de manera diferencial con N2. Por ejemplo, si tenemos ICAM1 high, esto es indicativo de que la célula es antitumoral, pero si es low, esto quiere decir que es protumoral. Y así una combinación de diferentes moléculas, ¿no? También esto se ha estudiado a nivel de secuenciación de nueva generación, a través de estimular a los neutrófilos con moléculas proinflamatorias o antiinflamatorias, y podemos observar que también a nivel de transcritos podemos detectar un perfil N1 bastante bien marcado o N2, como podemos observar, ¿no? Por ejemplo, CXL1, CXL2, cuando los producen estos neutrófilos, pues es indicativo de que es N1. Sin embargo, CXL2 también, cuando está a la baja, nos puede decir que este neutrófilo es N2, ¿no?
Entonces hemos hecho también las asociaciones, todo esto por análisis bioinformático, de qué es lo que sucede cuando hay alta expresión de CXL2 en estos tumores. Esto indica que a los pacientes les va mejor, ¿no? Esto quiere decir que si existe una de las quimosinas que atrae a esos neutrófilos, entonces a esos pacientes les va a ir significativamente mejor a través del tiempo en cáncer de colon, ¿no? Lo mismo con CXL8, que se considera el principal quimioatrayente de neutrófilos en humanos, y de otras moléculas como GDF15, que es un factor que también tiene que ver con el rodamiento lento de estas células, ¿no? Entonces, hasta ahorita esto nos indica que la presencia del neutrófilo sería de buen pronóstico en estos pacientes, ¿no? También moléculas como IL-17, clásica, de manera clásica inflamatoria, IL-1 beta, inflamatoria clásica, también nos indicaría moléculas que tienen que ver con, que son moléculas que tienen que ver con la inducción hacia fenotipos N1, que tiene mejor pronóstico para los pacientes cuando hay una inflamación, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando hay moléculas inductoras de N2, como por ejemplo clásica TGF-beta? Pues vemos que si hay alta producción de TGF-beta, los neutrófilos van a adoptar un fenotipo N2 y esto podría estar ligado a que estos pacientes les va peor a través del tiempo, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho algunos acercamientos in vitro, primeramente, y lo que hemos observado es que cuando utilizamos líneas celulares como es LOBO o SW620, son líneas metastásicas de cáncer colorectal, o de adenocarcinomas no invasores, como CACO2 o H716, hemos estudiado el fenotipo del neutrófilo estando en contacto con los factores solubles que las células tumorales producen o estando en contacto directo con estas células. Y hemos encontrado, bueno, Juan Vadillo, mi estudiante de licenciatura, ha encontrado cosas bien interesantes. Lo que hemos observado es que si retamos por 48 horas a estos neutrófilos, lo que podemos observar es que aumenta la expresión de CXR2, pero esto también podría pasar, esto también está sucediendo en co-cultivos, ¿no? Esto lo que quiere decir es que las células están adoptando un fenotipo N2, sin embargo, no todas las moléculas correlacionan, ¿no? MAC1 en presencia de los factores solubles aumenta, pero en contacto con las células tumorales este disminuye y esto sería indicativo de un fenotipo N2. Lo mismo hemos encontrado con otras moléculas, como por ejemplo ICAM1, aumenta cuando está siendo atraído el neutrófilo por los factores solubles, sin embargo, este aumento en la expresión se ve abatido cuando estás en contacto directo, cuando se está en contacto directo con esas células, ¿no? De hecho, lo que hemos podido observar es que esos microabscesos podemos recapitularlos en cultivo, lo cual nos da un modelo para estudiarlos. Y también podemos observar que, bueno, nosotros creemos que sobre esas líneas celulares están produciendo activamente quimiosinas y, bueno, algunas sinasas que participan en el movimiento como ERK2. También podemos observar que las líneas metastásicas están produciendo presumiblemente, hasta ahorita no lo hemos cuantificado, pero es algo que tenemos contemplado, están produciendo moléculas que están activando estas vías de señalización que están involucradas con migración. Y entonces, en la última parte de nuestro trabajo, lo que les voy a mostrar es cómo es que se lucen en los tumores estos neutrófilos. De hecho, por citometría de flujo hemos hecho una digestión enzimática de estos tumores del tejido sano adyacente, en donde podemos observar que prácticamente no hay neutrófilos. En un pólipo adenomatoso, que es una lesión precursora del cáncer, podemos observar que existen un poco más de neutrófilos, pero que en el centro del tumor están más representados esos neutrófilos, como vemos aquí, y que en el margen invasivo también podemos encontrar un componente neutrofílico un poco más importante, ¿no? Y esos neutrófilos también varían en su fenotipo. De hecho, esta es la representación de un solo paciente, pero próximamente ya tenemos los datos y los estamos analizando para tener una información un poco más robusta. Podemos observar que entonces la frecuencia de esos neutrófilos aumentan en es variable en diferentes estratos tumorales y que el aumento en la expresión, por ejemplo, de CXR2 se da en esos pacientes o en esos neutrófilos en diferentes sitios y que el fenotipo cambia, ¿no? En general, lo que podemos decir es que los neutrófilos que van a estar tendiendo a estar en el centro del tumor van a ser más protumorales.
Y eso es obvio pensarlo porque uno de los factores que está involucrado en este proceso es la hipoxia. En el centro del tumor hay más hipoxia, en la periferia hay un poco más de normoxia, ¿no? Y en general, no se los presento ahorita, está de manera parcial, pero lo que les quiero decir es que los neutrófilos, de acuerdo a nuestros datos, que están en el margen invasivo, esos van a tender a ser más antitumorales. Sin embargo, esto podría ser, como bien se dice en la literatura, un double-edged sword, ¿no? Porque por un lado puede estar lisando algunas células tumorales, pero por otro lado puede estar contribuyendo a tener una matriz extracelular un poco más lábil y tener a las células, digámoslo así, un poco más, van a ser un poco más, van a tener mayor facilidad de invadir a otros tejidos por efecto de estos neutrófilos que están combatiéndolos ahí, ¿no? De hecho, esas son microfotografías del tejido sano adyacente en donde evidenciamos a los neutrófilos por la expresión de CD66B. Y lo que podemos observar es que los neutrófilos en el tejido sano adyacente, si los ven aquí en amarillo, es porque coexpresan CD66B y TNF-alfa, señal de que estos neutrófilos en este tejido son antitumorales. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en un pólipo adenomatoso o en la región central del tumor? Lo que podemos observar es que, de hecho, esos neutrófilos CD66B positivos, básicamente ninguno de ellos, salvo otras células, aquí podemos ver a un neutrófilo que está expresando TNF-alfa, pero la mayoría de ellos no lo hacen, ¿no? Señal de que estos neutrófilos podrían ser protumorales. Y lo mismo sucede en el tumor central. Vean la cantidad de células CD66B positivas que existen en estos microabscesos, pero a sorpresa para nosotros, de nuestros primeros hallazgos, lo que pudimos observar es que, a diferencia del tejido sano adyacente, esos neutrófilos no parecen ser antitumorales, son más bien protumorales, ¿no? Y entonces, pues, estamos, pues, todo el equipo de laboratorio trabajando en saber qué es lo que está sucediendo en este tipo de cosas, ¿no? En este tipo de observaciones. Y bueno, a raíz de todo esto hemos llegado a algunas conclusiones muy preliminares todavía, pero estamos estudiándolo activamente. Y es que la alta expresión de transcritos de quimiosinas de neutrófilo correlaciona con su presencia en el cáncer colorectal y correlaciona con mejor supervivencia. De manera preliminar, algunos de los transcritos a moléculas que contribuyen a la polarización hacia neutrófilos N1 correlacionan con una mejor supervivencia de sus pacientes, de acuerdo al análisis bioinformático, y que los transcritos que están involucrados en la adquisición del fenotipo N2 correlacionan con una peor supervivencia. La polarización de neutrófilos hacia N1 en nuestras condiciones de normoxia es posible. Próximamente echaremos a andar una cámara hipóxica que tenemos aquí en el laboratorio para tratar de diferenciar o de polarizar a los neutrófilos hacia fenotipo N2 y así poder estudiar sus capacidades de migración y sus propiedades o sus funciones. Pero eso es algo que tenemos todavía pendiente, pero esperamos pronto echarlo a andar. Y bueno, el tumor atrae a los neutrófilos de acuerdo a nuestros cultivos, lo que nos dice es que los factores solubles están atrayendo a esos neutrófilos, pero ya que están atraídos o ya que están en contacto con esos tumores pueden educar al neutrófilo al contacto, ¿no? Y bueno, las diferencias entre el número y fenotipo entre los diferentes estratos tumorales empiezan a verse evidenciados en nuestras primeras observaciones, ¿no? Finalmente, quiero agradecer a mi grupo de investigación, a Juan, a Reina, a Carmen y a mí. Somos un grupo pequeño, pero muy entusiasta, así que estamos estudiando todo este tipo de cosas. Bueno, yo vengo del laboratorio de Michael Schnorr y del grupo de Alexander Sarrock en Alemania. Y bueno, finalmente doy gracias al IMSS y a la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas, en donde realicé mis estudios, así como las instancias como CONACYT que han financiado hasta ahorita mis estudios y pues mis posiciones en diferentes sitios, ¿no? Y con esto quiero terminar mi presentación. Y estamos abiertos, por supuesto, a preguntas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Bastante interesante su plática sobre los neutrófilos y todas sus implicaciones. Son células bastante interesantes y efectivamente tenemos algunas preguntas en el chat. Se las voy leyendo en lo que los asistentes se animan a preguntar. La primera es,
¿Qué se sabe de la deficiencia de MAC1 en la formación de pockets durante la transmigración? ¿Tiene repercusiones en cáncer estos pockets? A pocket se refieren a los sitios por donde extravasa el neutrófilo, ¿no? ¿A eso se referirán? Supongo que sí, ¿no? Sí. Sí. Existen síndromes no recuerdo el nombre del síndrome, pero hay un síndrome síndrome de adhesión leucocitaria que precisamente tiene que ver con las deficiencias en MAC1. Entonces, estos pacientes tienen muchísimas infecciones. Sin embargo, bueno, MAC1, tanto el FA1 como MAC1, así como otras moléculas, tienen que ver con la extravasación. Pensaría que, bueno, en definitiva, si no tienes a MAC1, pues no puedes hacer una extravasación eficiente, lo cual, de hecho, es importante esa pregunta, creo yo, porque de hecho nosotros queremos enfocarnos en el eje de MAC1 para tratar de ver si inhibir a esta molécula o su señalización podría contribuir a disminuir la evolución de enfermedades como este tipo de tumores, ¿no? Pero sí, definitivamente está involucrada en eso. Ok, la segunda pregunta es si se ha estudiado que si las células linfoides innatas tienen un papel en el desarrollo de cáncer o cuál es su relación entre neutrófilos y estas células. De lo poco, es que ya no me he metido mucho a células innatas, sí tienen un papel definitivamente en cáncer, pero ahorita lo desconozco, ¿no? Sí, no podría profundizar en eso porque no soy experto en eso. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Esta es de una alumna de la licenciatura en biomedicina. Dice, hola doctor, soy Marlene, alumna del IVAD y me gusta mucho su trabajo. Quisiera saber si el ¿De quién, tumor, perdón? Marlene se llama, es alumna de la licenciatura, es una de las asistentes. Ah, Y comenta que le gusta mucho su trabajo y quisiera saber si el tumor puede tener algún movimiento celular y cuáles pueden ser las etapas de adhesión. si el tumor tiene movimiento celular, no sé si Marlene se refiere a las células tumorales circulantes o se refiere a el tumor en específico. Voy a profundizar un poquito en ambas, ¿no? Ok. O sea, el tumor cuando, digamos, si el tumor es una masa tumoral así, tiene un frente de crecimiento. Y para que ese tumor crezca en ese frente de crecimiento, pues tiene que ir, efectivamente las células tienen que irse moviendo en ese sentido, ¿no? Hacia ese sitio. Hay tumores que tienen un patrón de crecimiento que oprime a otros tejidos, pero hay otros tumores que tienen un patrón difuso, es decir, que se infiltran en los tejidos. Entonces eso implica necesariamente movimiento. Cuando ese movimiento se está dando y se llega a un vaso sanguíneo, esas células, voy a permitirme usar otra diapositiva, esas células van a llegar a la sangre periférica y se van a mover hacia otros tejidos, ¿no? Hacia otros capilares. Ahí pueden quedar atrapadas, pero esa célula se va a mover, o sea, desde aquí se está moviendo con la transición epitelio-mesénquima, se están moviendo y van a llegar y necesitan también moverse para hacer la extravasación a otros tejidos, ¿no? Entonces, esto no lo muestro aquí, pero este tipo de movimientos también depende de integrinas y de integrinas como precisamente BLA4, integrinas que tienen que ver con CD29 y que precisamente también las estamos empezando a estudiar en el laboratorio. Entonces, particularmente en el contexto de cáncer de colon, queremos saber si el bloqueo de esas integrinas podría al menos retrasar la aparición de la metástasis, ¿no? Pero es algo que ya estamos empezando a hacer, pero lo tenemos a futuro todavía. Ok, seguimos con las preguntas porque sí se hicieron varias. ¿Sí? ¿Cuál es la relevancia de los neutrófilos llamados patógenos en cáncer? ¿Se sabe si tienen un papel relevante en la patogénesis o si puede ser usado como terapéutico para detectar señales de riesgo a padecer cáncer?
Ya, como tal, patrulleros, no los conozco. Eso lo voy a investigar bien, porque no los conozco. Pero de hecho, eso es algo que a lo mejor no conozco el nombre, pero sí por esa función los queremos estudiar. De hecho, nosotros creemos que el tumor no es solo, como les había mencionado previamente, no es solamente una masa que está creciendo, ¿no? O que le está creciendo a un paciente. Es una entidad que se vuelve una enfermedad sistémica y creemos que el tumor a través de los factores que produce, ya saben, quimiosinas, hormonas, microRNAs, vesículas que están promoviendo muchísimas otras cosas, todo ese componente soluble debe de estar llegando a la médula ósea y creemos que debe de estar educando a las células responsables de producir a esos neutrófilos para que produzcan neutrófilos con ciertas características. De hecho, lo que nosotros pensamos, y de hecho es un proyecto que tenemos a futuro, que ya lo estamos escribiendo de hecho, es que queremos saber cuál es el fenotipo de esos neutrófilos en sangre periférica. Creemos que desde sangre periférica ya pueden estar, digámoslo así, precondicionados o ya comprometidos para el tumor, ¿no? Para que trabajen en favor del tumor. Sin embargo, eso es lo que vamos a empezar a hacer también en Polo, ¿no? Sí, bastante interesante. Y la última pregunta también es de Marlene, alumna de primer semestre de la licenciatura, y pregunta, ¿qué es un poliadenomatoso? Sí, el pólipo adenomatoso es una lesión precursora de cáncer de colon. Es una lesión que forma, digamos, microabscesos, forma criptas displásicas. Déjame ver si tengo aquí una imagen. Bueno, aquí te lo explico, ¿no? Mira, Marlene, un pólipo adenomatoso es una lesión precursora, es un estadio temprano. De hecho, cuando a uno le hacen una colonoscopía o un estudio para saber si hay algún, digamos así, antecedente o es un screening para saber si uno está predispuesto a eso, se buscan precisamente estos pólipos. Estos pólipos pueden vigilarse, pero también si son muy grandes o están teniendo alguna, digamos, si están comprometiendo la calidad de vida del paciente, también pueden ser removidos, o sea, por cirugía. Entonces son lesiones precursoras, ¿no? Tienen el 90%, el 80% de estos cánceres derivan a partir de estos pólipos adenomatosos y el 80% de estos tienen mutaciones en APC, mutaciones en KRAS, en otro tipo que hacen hiperproliferativo a este tejido, ¿no? Entonces se recomienda que a partir de los 45 años, sobre todo gente predispuesta al cáncer por historia familiar, se debe de hacer colonoscopía o marcadores tumorales para tratar de detectar este tipo de lesiones. Es importante decir que este tipo de cáncer, si se detecta a tiempo, se puede hacer. El tratamiento es el quirúrgico, hasta ahorita. Nosotros lo que planteamos es para etapas avanzadas y podemos contribuir en alguna forma en etapas avanzadas, pero si se detecta este tipo de lesión, la cirugía es como muchos otros tipos de cáncer, es lo que es mejor para los pacientes, ¿no? ¿Qué marcadores tumorales son los que se monitorean para este tipo de cáncer, doctor? Sea 125, sea 19,9. Creo que alfa-fetoproteína, no estoy muy seguro, pero también sangre oculta en heces. Se busca hemoglobina humana, no humana, perdón, se busca hemoglobina humana, porque eso detectaría sangrados. Hay sangre oculta en heces no es tan específica, pero porque si comemos carne ahí hay hemoglobina, pero es de origen de animal, ¿no? Entonces se busca específicamente humana. Si encuentras hemoglobina humana, entonces eso es indicativo de que al menos tienes un sangrado que, bueno, puede ser por una amiga, puede ser por alguna cosa, pero tienes que ir descartándolo, por supuesto, ¿no? Porque sea 125 no es específico, ¿no? No, no son específicos, ese es el Ujú, problema. De hecho, por eso queremos montar la técnica de células tumorales circulantes aquí en el laboratorio, para ujú. aportar algo más, ¿no? A la batería de pruebas que podrían ayudar al pronóstico y a la detección de Al diferentes diagnóstico cosas en el temprano, cáncer, ¿cierto? ¿no? Ujú. Ujú, sí, porque realmente creo que
nadie, o a lo mejor una persona de cada 100 realmente hace pruebas, como usted dice, ¿no? De prevención para monitoreos. Creo que no conozco a Sí, nadie que lo haga de manera rutinaria. no, Y yo pues, creo que porque sí, muchos no perdón. conocen los marcadores que para empezar se deben hacer, temporalidades y demás. Sí. Eh, Tenemos una mano levantada de Milton. Adelante. Hola, doctor, buenas tardes. Mi pregunta hola, está un Milton. poco enfocada a las actividades de la acetilcolina o los receptores colinérgicos. Se ha visto en el caso de las células de pulmón y los macrófagos alveolares que esta activación por acetilcolina promueve factores quimioatrayentes, es decir, expresan más XL1. Un ejemplo, en el caso del colon puede ser algo similar, es decir, se puede incrementar la atracción de neutrófilos tanto por expresión de receptores de esta quimiosina o las mismas células del colon pueden incrementar los niveles de estos mediadores quimiotácticos por acción de acetilcolina o de algún otro tipo de mediador colinérgico. Sí, fíjate que no lo sé, pero tu pregunta es súper interesante. Es una pregunta estilo Paul Frenetz, porque sabemos que toda esa inervación que existe en todo nuestro cuerpo, incluso si tú ves la histología, hay sitios de inervación bien específicos, ¿no? En la parte basal del tejido, ¿no? Sabemos que esas señales que el cerebro produce pueden condicionar la función de muchas células e incluso la inervación a la médula ósea modula a la hematopoiesis en algún momento. Entonces, no me extrañaría que esa inervación, y sobre todo en cáncer también, pudiera estar contribuyendo a alguno de esos tipos de fenómenos, pero hasta donde yo sé no hay nada al respecto, pero a mí se me hace muy, muy interesante tu propuesta. Sí, doctor. Es que se me hace interesante porque en el caso del pulmón, de manera normal, la acetilcolina ejerce efectos sobre las células y estas mismas promueven la formación de factores quimioatrayentes. En el caso del cáncer, yo tenía la idea, dije, a lo mejor en el caso de cáncer, se promueve que haya una menor activación de los receptores colinérgicos y por ende haya un menor reclutamiento de estas células de neutrófilos en este caso, que eso evite que posiblemente el cáncer se esté disminuyendo, es decir, que prolifere a través de esto, de que los neutrófilos se recluten menos. No, pues está fantástica tu propuesta. Pues vamos a hacerlo, ¿no? De alguna manera. Suena Estaría bien. fantástico, de verdad. ¿Eh? Sí, doctor, muchísimas gracias por su No, respuesta. gracias a ti, ¿eh? Excelente. Sí, la verdad, la pregunta de Milton es bastante interesante y es que en el laboratorio nosotros estudiamos el sistema colinérgico no neuronal. Ok. Y justo vimos una relación de acetilcolina y las trampas extracelulares de neutrófilos. Entonces nos gusta mucho la acetilcolina y la respuesta inmune, por eso hemos hecho algunas preguntas sobre el tema. Y, Ok. y bueno, hay una última pregunta, vamos a leerla, va a ser la última por cuestiones de tiempo, igual es de Marlene, que nos pregunta, ¿se podría encontrar la cura del cáncer de colon en base a estos resultados? Ya, es muy difícil. Si quisiéramos todos encontrar cura, ¿no? Eso es lo que tú pones en los proyectos, ¿no? Ah, que esta es la panacea, ¿no? Pero finalmente el- lo que estamos tratando de hacer es tratar de encontrar algo que pudiera servir, ¿no? Yo no creo que vamos, no creo que el bloquear al neutrófilo ya va a curar el cáncer, no lo creo. Podría disminuir ciertas características como metástasis o algo así, pero finalmente tienes una célula que va evolucionando con mutaciones, es una célula autónoma, es una célula que va creciendo, que es simplemente un ente dentro de un organismo que está creciendo de manera casi autónoma, ¿no? Entonces yo creo que en, si me preguntas acerca de la cura del cáncer, es atentar un poco contra la evolución, porque finalmente el cáncer es un tipo de evolución que no prospera, termina matando al individuo, pero me parece que si lo quieres curar hay que erradicarlo. Y si lo quieres erradicar,
De hecho, los médicos lo que dicen es que hay que apostar a la cultura de la prevención. Si tú no quieres, o sea, ¿para qué llegar a que te dé cáncer si lo podemos prevenir de alguna forma, ¿no? Es decir, cáncer de pulmón, pues lo previenes en buena medida dejando de fumar, ¿no? O no exponiéndote a ese tipo de cosas. Las nuevas cosas que salen, ¿no? No tanta carne roja, no tantos embutidos, no tanto cacahuate, cosas así, eso te va a ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que es un conjunto de todo. Necesitamos saber cómo están contribuyendo estas células y si pueden aportar algo en su bloqueo, pues eso sería bueno, ¿no? Pero pues, definitivamente la cultura de la prevención sería lo mejor, ¿no? Bueno, doctor, creo que ya no hay más preguntas. Quedamos justo a tiempo contestando las preguntas y nuestro tiempo estimado. A ver, nuestro siguiente ponente levantó la mano. No sé si tiene una pregunta o el doctor José Manuel. Sí, muy bonito, muy Adelante. bonito trabajo. Te felicito. Lo que yo quiero preguntar es la relación con los probióticos. Claro, es algo que recientemente hemos empezado a discutir. Por supuesto que tiene que ver la microbiota, tiene que ver con el desarrollo de este tipo de tumores, también cómo se atraigan a las células. Pues esta microbiota es la que se encarga de metabolizar compuestos precisamente de estos embutidos, de este tipo de cosas que comemos, a moléculas que son tóxicas, que se me olvida el nombre de estas moléculas, pero que son toxinas finalmente y que van a contribuir en la transformación del epitelio, ¿no? Entonces, en definitiva, es algo que tenemos que estudiar. Esa microbiota debe ser importante en cada tipo de paciente. Y de hecho, aquí pláticas con mis colegas que me están escuchando, precisamente empezaron a sugerirlo ayer, entonces me parece una muy buena idea estudiarlo. No sé qué tanta información hay al respecto, pero yo creo que por ahí es algo que tendríamos que abordar en un futuro. Sí. Gracias. Gracias a usted. Sí, muchísimas gracias, doctor. Creo que el tema del microbioma, de hecho, lo comentábamos con el doctor Humberto Lanz, que fue nuestro primer ponente, y justo el día de mañana, en la última plática de clausura, vamos a hablar un poquito del microbioma, por si están interesados, están invitados. Bueno, entonces ahora sí, si no hay otra pregunta o alguna manita levantada, podemos hacer la entrega virtual de su constancia, que se la estaremos enviando en el transcurso de la tarde. Bueno, me va a permitir leer la constancia. Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, el Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria, la Unidad Nayarit, y la licenciatura en Biomedicina Ambiental Translacional otorgan la presente constancia al doctor Eduardo Vadillo Rosado por su participación como ponente magistral con la conferencia titulada La migración y función del neutrófilo, implicaciones en la biología de tumores sólidos, impartida el día 15 de noviembre durante el marco del segundo Congreso de Biomedicina y la sexta Jornada de Inmunología Nayarit 2022. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. ¿Tienes un Gracias a ustedes micrófono? por la invitación. Sí, sí, gracias Muchísimas también a Daniel Girón. Estén muy bien. Gracias. gracias.